generación en que estábamos, la generación que sigue la del 98, cuyo centro de nacimientos, según mis cálculos, es 1886, la generación cuya figura central es Ortega. Hoy vamos a hablar de Ramón Pérez de Ayala, figura en cierto modo curiosa, porque ha tenido una vida, en cierto modo, con ciertas anormalidades, diríamos, cronológicas, y por otra parte con una resonancia social muy variable, incluso dentro de su vida, antes de su muerte y después también. Ramón Pérez de Ayala era asturiano. Había nacido el año 1881, es decir, aproximadamente como los que hablamos el otro día. Ortega nació en el 83, él era 2 años mayor, es de la misma edad que Juan Ramón Jiménez, de quien hablaremos pronto, etc. Estudió en la Universidad de Oviedo y después tuvo una vida de bastantes viajes y estancias. Era hombre de una posición acomodada, viajó bastante por Europa, residió bastante tiempo en Inglaterra, hizo estudios en Inglaterra, algún tiempo también en Alemania. Luego hablaremos de una obra quizá la más interesante que escribió, o por lo menos terminó de escribir en Alemania. Después se dedicó ya plenamente en Madrid a la literatura. Principalmente es novelista, pero no solamente novelista, fue también poeta. Publicó 3 libros de versos en que habla con el título, aparece la palabra sendero en los 3 volúmenes, es un poco la imagen del río, ¿no? Y después escribió también bastantes ensayos. Hay un tomo interesante que se llama Política y Toros. Hay otro en que comentó los sucesos de la Primera Guerra Mundial, Hermann encadenado, pero principalmente escribió novelas. Pero para seguir un poco con su biografía, hay un hecho interesante. Él estudió Derecho en Oviedo. Había estudiado primero en el Colegio de los Jesuitas, que le dejaron muy mal recuerdo. Y el año 1910 publicó un libro titulado AMDG, es Ad Majorem Dei Gloriam, es el lema de la Orden de Compañía de Jesús, la vida en un colegio de jesuitas, libro de malos recuerdos, amargo, muy crítico de la Compañía de Jesús y de su enseñanza. Antes de esto, porque este libro se publicó el año 1910, antes de esto, en el año 1907, había publicado ya una novela que publicó con seudónimo. Se llama Tinieblas en las Cumbres y la firmó con el seudónimo Plotino Cuevas. Era un libro para aquellos años muy atrevido desde el punto de vista sexual, una obra que se podía considerar como licenciosa, y él le pidió a Galdós un prólogo. Según contó él mismo, pretendía que su padre tuviera la impresión de que aquello era serio, que era una obra seria, que era una obra de valor literario, de importancia literaria, no meramente una obra, digamos, licenciosa. Y el prólogo del gran novelista Galdós era como una especie de garantía de importancia y de dignidad literaria. Esta es de 1907. Después escribió unos cuantos libros más, varias novelas más. La pata de la raposa es uno de los títulos conocidos. Y luego, una de la cual voy a hablar con más detalle porque es la que me parece más interesante, que se publicó el año 1913, Troteras y Danzaderas. Este libro, por varias razones, me parece particularmente interesante,
Pero luego escribió otros libros más. Escribió Belarmino y Apolonio, publicó también los trabajos de Urbano y Simona, varios libros de cuentos, Luz de Domingo, por ejemplo, y después publicó dos novelas el año 1926, situadas precisamente en Oviedo. Pilares llamaba él la ciudad imaginaria que corresponde a Oviedo, titulados, uno de ellos es Tigre Juan, y una segunda parte que es como continuación de esta obra, El curandero de su honra. Lo curioso del caso, y esto es lo que produce cierta sorpresa, es que no volvió a escribir ya más novelas, ni en definitiva libros, no escribió más. Estamos en el año 26. Había nacido el 81, es decir, tenía 45 años. Vivió hasta 1962. Es sorprendente un escritor con mucho éxito, porque esta es la segunda parte que hay que también recordar, que a los 45 años, después de una vida bastante activa, en conjunto entre los libros de poesía, los de ensayo, las novelas, etc., tenía una obra, no digo excesivamente copiosa, pero considerable. Deja de escribir. Y después del año 26 escribe solamente artículos, no muchos, esporádicamente algunos artículos. La mayor parte de recuerdos, de experiencias, de recuerdos antiguos, incluso muchas veces daba la impresión de que eran escritos antiguos también, que estaban escritos anteriormente. Él colaboró sobre todo en ABC, el que era director de ABC muchos años, Luis Calvo, tenía mucha amistad con él y mucha veneración por él, y tenía interés en publicar artículos suyos. En general no eran muchos, no eran frecuentes, incluso algunos de ellos daban la impresión de que eran artículos escritos de la época anterior, que no eran escritos aquellos en aquel momento. Él tenía una posición curiosa, él tuvo mucho éxito temprano. Era un escritor muy refinado, era un hombre culto, sus estudios, especialmente en Inglaterra, menos, pero también en Alemania. Tuvo incluso una colaboración como comentarista de guerra de la Primera Guerra Mundial en el periódico de Buenos Aires, La Prensa, y tuvo un éxito temprano y muy intenso, especialmente entre las personas cultivadas. El éxito o no éxito de los escritores es sumamente curioso. Algunos son muy admirados por las minorías más cultas, por las minorías de escritores, por ejemplo, no tienen gran resonancia en el gran público. Otros, al contrario, tienen un gran éxito popular y no son estimados por las minorías. Por ejemplo, el caso que alguna vez he hecho una referencia, el caso de Benavente. Benavente al principio sí tuvo una estimación general, pero pronto la perdió. Es decir, las gentes, digamos, del mundo literario se apartaron de Benavente y lo estimaron un poco, y tuvo grandes éxitos de público, grandes éxitos como autor dramático de grandes públicos permanentes. Luego ya al final, también hace unos años, eso decayó, pero durante mucho tiempo lo tuvo. Es curioso, por ejemplo, cómo Arniches también tuvo éxito popular, porque además era muy divertido, pero tuvo una estimación de las minorías cultivadas mucho más intenso que el caso de Benavente. Pues bien, Pérez de Ayala fue muy estimado por los escritores, y no fue nunca muy popular, nunca, ni fue leído por grandes públicos, lo cual es curioso. El año 1930, cuando iba a proclamarse la República, inmediatamente antes, fundó
con Ortega y Marañón la agrupación al servicio de la República, que no era un partido político, sino lo que su nombre indicaba, una agrupación que se puso del lado de la República, fue partidaria de su proclamación y colaboró incluso en algún momento en diferentes formas. Recuerden ustedes que Ortega fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, luego ya no tuvo ninguna actividad más, ni quiso tener ningún contacto político, y lo que fue, Pérez de Ayala fue embajador en Inglaterra, fue embajador en Londres. De modo que había tenido una participación en la agrupación al servicio de la República y después la República lo nombró embajador en Londres. Pero cuando estalla la guerra civil se ausenta. Estuvo algún tiempo en París y después se marchó a la Argentina. Y vivió muchos años en la Argentina. Y después volvió a España. Y siguió viviendo en España, ajeno a la política, no intervino en nada. Y repito, ajeno también a la literatura, porque no escribía, o mínimamente, en fin, casi artículos esporádicos y poco frecuentes. Y murió en el año 1962. Les decía a ustedes que era un hombre muy culto, con una muy de amplia lectura, con una formación sólida, adquirida en gran parte en Inglaterra y luego también en Alemania, estudió algún tiempo en algunas universidades, y era además muy esmerado como escritor. Es un escritor muy trabajado, su prosa no es muy fresca, no es muy espontánea, da la impresión, yo no lo he conocido pero muy poco, es de los escritores que he conocido, de las pocas excepciones, ustedes las he ido señalando, pero realmente a Pérez de Ayala la conocí muy poco. Pero en fin, para ver un poco cómo era, ¿no? Tengo una impresión no mucho más que fisionómica de una conversación o dos con él y no más. Pero daba la impresión su literatura de ser muy trabajada, muy corregida, muy revisada. Hay escritores que corrigen. El próximo día hablaremos de Juan Ramón Jiménez, que se pasó a la vida corrigiendo y volviendo a corregir y rehaciendo las cosas. Yo desconfío mucho de eso. Yo tengo la impresión de que los escritores, cuando corrigen mucho o cuando rehacen, estropean los escritos. Es una impresión que tengo, quizá porque yo no corrijo. Pero, en todo caso, yo creo que siempre es un poco a costa de la espontaneidad. Y la espontaneidad tiene valor. Es evidente que el que escribe espontáneamente, el que escribe de una manera primaria, de una vez, puede tener errores, puede tener incorrecciones. Sí, pero yo creo que valen la pena. Creo que la mayor perfección, el mayor pulimento, no compensa la pérdida de esa espontaneidad, de esa frescura que tiene la prosa o la poesía cuando brota directamente del autor. Yo recuerdo que tuve espanto cuando alguien se dijo en las publicaciones, que había descubierto las correcciones de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y que se iba a publicar una edición toda. Me aterré y dije, esto es una infamia, además nosotros tenemos derecho a Platero y yo. Platero y yo está ahí y no es de nadie, ni ya de Juan Ramón Jiménez, es nuestro, ¿no? Me parecía una expectativa aterradora el que lo revisaran y que lo modificaran. Bueno, hay escritores que escriben de esa manera, otros que escriben y reescriben. Y hay un caso, ha sido muy amigo mío, Ferrater Mora, que no es ya que corrigiera, que revisara, no es que cuando reeditaba un libro lo modificaba y hacía otra edición, otro distinto. Y yo le decía, esto no hay manera. Si quieres decir algo más de ese asunto del que escribe otro libro, pero el libro ya no sé con cuál me quedo, con el primero, con el segundo o con el tercero. Esto me parecía absurdo. En fin, yo estoy en los antípodas de eso. Yo pienso bastante en lo que escribo. Primero pienso de qué voy a hablar, después pienso qué voy a decir, y lo pienso bastante. Y cuando me pongo a escribir, escribo sin más.
Mis artículos, que ustedes quizá tengan la desgracia de leer, los escribo de una sentada, sin levantarme de la máquina, en 1 hora aproximadamente. Lo que he pensado antes ya es aparte, pero cuando me pongo a escribirlo, y los libros, a veces puedo haber escrito un libro, incluso un libro extenso, en el cual hay 10 o 15 palabras cambiadas en un original de 300 páginas. Eso tiene sus inconvenientes, pero para mi gusto tiene algunas ventajas y sobre todo soy así. Pues bien, tengo la impresión de que Pérez de Ayala era muy elaborado. Revisaba y probablemente corregía y elegía las palabras. En esto de las palabras yo también tengo una idea personal que les transmito, ya que estamos dando un tono bastante personal a este curso, puesto que hablo de cómo eran los autores y en la medida en que los he conocido. ¿Recuerdan ustedes una frase que se repite mucho de Picasso, que se suele interpretar como una muestra de gran seguridad o de soberbia incluso, que dijo: yo no busco, encuentro? Yo no creo que eso sea soberbia ni vanidad. Yo no tengo ninguna experiencia de pintor, gracias a Dios, por la pintura, pero sí de escritor. Y el escritor, yo creo que no busca las palabras, las llama y vienen, que es distinto. Vienen si uno se sitúa en la actitud, en el temple adecuado para que puedan venir. Hay que llamarlas desde una cierta actitud en la cual se está o no. Por eso muchas veces no se puede escribir, porque no es por nada. Las ideas las tengo claras y sé lo que voy a... Sí, pero no estoy en la actitud en que las palabras vengan. Pues bien, hay las dos formas. El autor que busca las palabras, que las sigue buscando y que las pulimenta y que las rehace, o el que las llama y vienen si quieren, si vienen, y escribe de un modo directo. Es curioso, a mí la figura que era un excelente escritor, Pérez de Ayala, me sorprende la composición de su obra en conjunto. Es muy importante, aparte de lo que uno escribe, sobre qué escribe, cuáles son sus asuntos, cuáles son sus temas. Pero sobre todo lo que me parece poco claro, no fácil de explicar, es la interrupción súbita de su obra el año 26. Un hombre que vivió muchos años todavía, naturalmente, y que sin embargo, después de una producción, diríamos, normal, bastante intensa, si ustedes consideran la época en que escribe, entre 1907 y 1926, pues la obra de Pérez de Ayala es bastante considerable. Y sin embargo esto termina a pico el año 26 y se acabó. Es un caso un poco extraño. Porque hay autores que se agotan, gente que se agota y otra no se agota, esto es muy variable. Y hay gentes, por ejemplo, que viven de las rentas, lo cual no es cómodo ni fácil. Pero en general siguen escribiendo. Lo que pasa es que no escriben con inspiración, no escriben obras de gran calidad, a lo mejor las han escrito hasta cierto momento y luego, bueno, repiten o dicen cosas que son poco interesantes. Es otro fenómeno. Lo que Pérez de Ayala hizo fue interrumpir su obra literaria en plena juventud. Yo no conozco suficientemente su biografía, no lo he conocido a él personalmente más que muy poco, por tanto, no tengo una opinión sobre este asunto. Pero les quería hablar sobre todo del libro que me parece más interesante y que en cierto modo es bastante clave de su obra en conjunto, que es Troteras y danzaderas. Es una novela relativamente extensa, es la más extensa de las suyas, que está fechada en Múnich en noviembre de 1912. De modo que no sé en qué proporción escribió este libro en Alemania, lo terminó en Alemania, lo publicó en 1913, se publicó el año 13. El año 13, recuerden ustedes, se publica Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. El año 14 se publica el primer libro de Ortega,
Meditaciones del Quijote. Es decir, son libros casi simultáneos, se publican entre el 13 y el 14. Es decir, Ortega no había publicado ningún libro todavía. Es curioso que, verán ustedes por lo que lo digo, que no había escrito más que artículos y ensayos. Con éxito, con mucha notoriedad, era una figura muy notable ya, pero ningún libro. Este libro, Troteras y danzaderas, es un libro lo que se llama el libro de clave. Es un libro en que aparecen escritores de la generación del 98 y de la propia generación del autor. De las dos generaciones de que estamos hablando en este curso, precisamente. Con nombres evidentemente traspuestos. Los nombres no responden. Muchos de ellos son muy claros, muchos de ellos son diáfanos. Se sabe perfectamente de quién habla, de quién es el representante en la novela. De otros no se sabe, de algunos se discute. Algunas veces la atribución no es muy clara. Él mismo aparece como un personaje también, y aparece Ortega es Antón Tejero, aparece poco, muy poco. Se supone que es Azorín, porque le llama Alconete. Bueno, Azor y Halcón, el pájaro de presa, ¿no? Se supone que es, pero tiene poco papel. Aparece Ramiro de Maeztu, aparece, según se cree en la mayor parte, Villaspesa, que representa al poeta bohemio, modernista, desastrado, con poco dinero, etcétera, etcétera, o con ningún dinero más bien. Aparecen también, pues, cupletistas, algunas mujeres más o menos danzarinas, danceras y troteras y danzaderas, mujeres de las que hacían cupletista o bailarinas, aparecen en cierta medida, algún político, el don Sabas, que está también parece localizado, se sabe a quién representa. Naturalmente es una novela, pero los personajes están, el mismo autor lo reconocía, y luego ha habido una serie de investigadores que han estudiado más la obra de Pérez de Ayala y especialmente Troteras y danzaderas es Amorós. Amorós ha hecho una edición incluso pues, muy comentada y se ha dedicado mucho a estudiar la obra de Pérez de Ayala, de modo que si ustedes quieren estudiar el aspecto erudito y las referencias históricas, harán bien en acudir a la obra de Amorós, porque es el que se ha dedicado a ello sobre todo. Esta obra tiene en cierta medida una voluntad, en cierto modo satírica. Es evidente, Pérez de Ayala tenía un cierto humor, un humor un poco agrio. En definitiva, nunca muestra demasiada simpatía o demasiada estimación por sus personajes. Incluso en este caso en que son sus amigos, sus compañeros, las gentes con quienes se trataba, es el Madrid literario con sus ambientes, con sus precisiones, con innumerables detalles de lugares, de centros, del Ateneo, de las librerías, de los cafés, del teatro, de los años alrededor de 1910, 10-12. Es la fecha en que está la cosa. Aparece un poco la dimensión de la bohemia literaria de la época. Valle Inclán, por ejemplo. Baroja yo no recuerdo que aparezca, no lo recuerdo en este momento, pero no me suena, por lo menos si aparece de algún modo es con muy poco relieve, o aparecen referencias de Benavente, por supuesto, hay una alusión a los Quintero, a algunos políticos de la época, pero en general son más bien los autores, Valle Inclán, por supuesto, naturalmente, pero no están todos los autores del 98 ni de la generación propia. Aparece, por ejemplo, una referencia a Morente. Morente le llama Muslera. Aparece alguna referencia también a él, no muy directa. Lo que es interesante es justamente la presentación
conjunta de dos generaciones. Dos generaciones que en cierto modo, recuerdan ustedes, lo hemos visto en este curso, por la precocidad de algunos de los miembros de la generación segunda, de la generación de Ortega, empezando por Ortega mismo, coinciden incluso en sus publicaciones. Durante muchos momentos se creyó, se consideró a Ortega como un miembro de la generación del 98, evidentemente no lo era, pero era conocido, tenía mucho prestigio, evidentemente su formación intelectual y el rigor de sus escritos le dieron una madurez y una especie de magisterio que tenía desde muy pronto. Incluso, insisto en ello, antes de publicar ningún libro, porque había publicado bastantes. Para precisar las cosas, hay un libro que es anterior al primero, pero no es un libro. Se publicó en forma de volumen Personas, Obras, Cosas. Yo tengo la primera edición, que es de 1916, por tanto posterior a Meditaciones del Quijote, que es del 14. Pero son escritos, son ensayos, es una colección de ensayos anteriores a 1914. Son desde los primeros años. Ortega empieza a escribir en 1902. El primer artículo de Ortega es de 1902. Es decir, antes de que algunos de los del 98 empezaran a escribir, coincidente con la mayor parte de los comienzos de los otros. Pero se publica en forma de libro después, el año 16. No, por tanto, el libro, no había ningún libro que pusiera Ortega en su título. El año 12, el año 13, cuando se publica este libro. Era profesor, primero había sido Ortega profesor, recuerden ustedes, en la Escuela Superior del Magisterio, desde 1910 en la universidad, en la cátedra de metafísica, era ya catedrático. Eso sí. Hay un detalle, hay un cuento, una historia, que es la siguiente. En un sitio llega Ortega, en la novela de Santón Tejero, pero esto es verdad, esto es cierto, yo lo sé directamente. Ortega había cobrado el sueldo de catedrático, que eran 200 pesetas. 200 pesetas había cobrado, pero se lo pagaron en plata, en duros. Y lo llevaba en el bolsillo del abrigo, y en no sé qué sitio, no me acuerdo dónde era, dice, voy a dejar el abrigo porque esto pesa mucho. Y lo dejó, el abrigo, en la percha. Y había un poeta modernista, bohemio, desastrado, y que no tenía dinero, metió la mano en el bolsillo del abrigo de Ortega y se llevó las 200 pesetas en duros. Y cuando fue a ponerse el abrigo se encontró que el dinero había volado. Era su sueldo de un mes. Era una pérdida importante. Ortega no dijo nada, no quiso decir nada, no hizo ninguna gestión para recuperarlo ni para perseguir a nadie, y pensó que más falta le hacía todavía al que se lo había llevado. Parece que se sabe quién es. En la novela aparece con un nombre y en fin, se supone, pero ya que Ortega no lo dijo, no lo voy a decir yo. Pero la historia es interesante, reveladora de ese ambiente, de esa gente que se pasaba sin dinero en ningún caso, que tenía, bueno. Y esto es característico. Esto es lo que tiene de valor este libro. Es interesante. ¿Corresponde a la realidad? Bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Es una obra de ficción, es una novela. Es una novela con fundamento in re. Aparecen viviendo unos cuantos escritores grandes y no tan grandes. Hay algunos que son secundarios, pero unos cuantos de los que están apareciendo en mi curso. Una parte de ellos están en troteras y danzaderas, vistos como, con estimación, en unos casos más o menos, quizá no demasiada, están vistos naturalmente bastante jóvenes,
en ese ambiente precisamente que roza un poco la bohemia, algunos francamente en la bohemia, otros no. Por ejemplo, es evidente que Antón Tejero, es decir, Ortega, aparece, pues si se quiere, visto con una cierta visión un poco satírica, por ejemplo, con alusiones a una cierta pedantería de un hombre que es muy culto, que sabe muchas cosas, que habla con mucha precisión. Esto, por ejemplo, o por ejemplo hay una especie de presentación de una conferencia en el Ateneo muy ruidosa de Ramiro de Maeztu, Raniero Mazarral le llama, y que es también una visión en cierto modo también satírica. En general, casi todos ellos están tratados con una visión un poco deformadora, a veces un poco irónica, tal vez con una voluntad de disminución. Disminución que puede ser, evidentemente, hay muchas personas que tienen esa manera de ver las cosas, que disminuyen lo que tocan y lo que ven. Por otra parte, evidentemente, las figuras las vemos, al cabo del tiempo las vemos como con un cierto pedestal que no tenían en su época, que no tenían sobre todo los más jóvenes. Digamos, la diferencia entre la primera generación y la segunda es que los de la segunda eran jóvenes todos, empezando por el autor, empezando por Pérez de Ayala. Es decir, eran gentes que andaban alrededor de los 30 años, año más, año menos, eran todavía francamente jóvenes. Los otros ya no, los de la generación del 98 es evidente que no, que Valle Inclán, los demás, o Unamuno, tal, eran ya hombres mayores, hombres hechos, con una fama más arraigada. Y en conjunto, pero lo que me parece interesante es que los vemos vivir, aunque sea con una cierta deformación. El libro no se puede tomar como uno de los grandes errores, es tomar la literatura como si fuera un documento. La gente que cree que en los libros que se han escrito, por ejemplo, que dio en la literatura americana, esto es notorio, o en la francesa o en la española, tomar como documentos, como si fueran documentos sociológicos o psicológicos, las novelas, esto no tiene sentido, son novelas, es ficción. Pero en este caso concreto, mucho más que en las otras novelas de Ayala, en este caso sí, ahí hay una voluntad de clave, una voluntad de tener personajes con nombres fingidos, con nombres irreales, pero en muchos casos perfectamente reconocibles, caracterizados o caricaturizados. La palabra caricatura es italiana, como saben ustedes, es de caricare, caricare es cargar, es decir, recargar. Una caricatura es un dibujo, la caricatura si es buena tiene que parecerse al original, pero exagerándolo, recargando. Si es una persona que tiene una nariz muy grande, pues el caricaturista la pone grandísima. Si la tiene pequeña, lo hace chato. Bueno, etcétera. Y así, si tiene la barbilla prominente, pues entonces llega a 3 centímetros más. Bueno, pero es una figura recargada, pero tiene que tener una correspondencia, una semejanza con el original, con el modelo, si no es muy mala como caricatura. Esa es la cuestión. Pues bien, esto en definitiva tiene una cierta voluntad de caricatura, pero tiene al mismo tiempo un reflejo, una visión o sesgada, parcial, en alguna medida tendenciosa, de estos autores a los cuales vemos vivir. Pero sobre todo, y esto es quizá lo más importante, al verlos vivir aparece el ambiente en que vivían. Se reconstruye en cierto modo el mundo en que vivían. Yo no sé si ustedes son lectores de Alejandro Dumas, padre. El hijo no era malo, pero me hablo del padre. Dumas, pero en fin, en España era Dumas. Alejandro Dumas, sí, es una pedantería decir Dumas. Dumas es el psicólogo, pero el novelista es Dumas. Pues bien, los personajes, la presentación de los mundos, sobre todo la época de los Valois o la época de la Revolución Francesa, o se entienden como en ningún libro en las obras de Dumas. ¿Por qué? Porque son personajes. Hay personajes que viven y viven maravillosamente y al verlos vivir reconstruyen el mundo en que viven. Vemos el mundo, asistimos al mundo del siglo XVI o de
el final del siglo XVIII, de una manera maravillosa. Pues bien, esto es lo que encuentro yo y es por lo que me interesa particularmente la novela de Ayala, Troteras y danzaderas, porque evidentemente es una visión sesgada, caricaturesca, deformada, algunas veces no muy generosa, de una fracción de Madrid, naturalmente, una fracción. Aparece el mundo de la literatura, cierto tipo de teatro, algunas aventuras amorosas que aparecen allí, algunas visiones, diríamos, muy fragmentarias de la política, pero aparece esa Madrid, esa porción de Madrid. Y al verlos vivir, brota el Madrid de entonces, que es un Madrid evidentemente distinto de otros. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando hablamos de Madrid, pensamos en Galdós. Galdós. Galdós ha recreado Madrid como nadie. En Galdós está Madrid vivo, el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, los primeros años del XX. Está extraordinariamente. Y hay otro Madrid que es el de Baroja, que es posterior, y en otras zonas, con otra óptica también. Yo a veces me ha sorprendido mucho una cosa, que es que a veces ve uno en las calles de Madrid, ahora ya quizá menos, entre otras razones porque se ven menos niños por las calles. Primero porque hay menos niños, porque no nacen, pero además porque Madrid está demasiado complicado con demasiados coches, no hay muchos niños en la calle. Pero hace no muchos años se veían niños galdosianos, que parecían sacados de una novela de Galdós, o niños barogianos, según los casos, según las zonas de la ciudad, según los niveles. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero si han nacido hace 6 años, 8 años, si han nacido en esta época, no son de tiempo de Galdós, ni siquiera de tiempo de Baroja, ¿cómo es posible? ¿De dónde salen estos niños? A veces me preocupaba verlos como eran, porque hasta físicamente y su gesto y su aire era como mucho más antiguo. Hay esos estratos en que pervive una cierta forma, un cierto Madrid. Todavía hay mucho Madrid galdosiano y se podría hablar de, bueno, este barrio por aquí cerca, estas calles que flanquean San Bernardo, a un lado y a otro. Qué galdosianas son, cuánto Galdós queda y cuánta gente que es Galdós todavía. Ya menos que hace 30 años o no digamos 50, pero todavía. Y evidentemente estos escritores han sido capaces de hacerlo revivir este Madrid o otras ciudades. O piensen ustedes en París. París ha sido recreado por la literatura de una manera magistral en diferentes momentos. Temo que no ahora, pero en fin, en otras épocas. Y uno se pasea por París, por la Rive Gauche y por la Rive Droite, que son muy distintas, y está uno dándose un paseo por la literatura francesa de diferentes épocas. Y está uno en ella. Y está uno en Balzac. O está uno en Anatole France. O está uno en Daudet. O está uno en Proust. Esto es evidente. Pues bien, este es el valor que yo le encuentro a Troteras y danzaderas, que es un libro que a mí me ha interesado mucho. Quizá más me ha interesado que gustado. Es un libro valioso, bien escrito, pero lo encuentro con mucho interés. Yo encuentro que es un libro que, no sé, que añade algo, que nos da una visión interesante de lo que era Madrid, y en Madrid convergen, fíjense ustedes, esto es muy importante, todos los escritores de donde no eran era de Madrid. Si no recuerdo mal, de Madrid era Ortega y Benavente y algunos más quizá, pero la mayor parte venían de todas partes de España, empezando por Pérez de Ayala, que es asturiano, ¿no? Es decir, era lugar precisamente en que convergen, en que se encuentran, en que conviven gentes de toda España, que sin diferencias, sin distinciones, porque Madrid ha tenido algo extraordinario y eso que me parece importante. Yo digo muchas veces que Madrid ni siquiera es una ciudad castellana. Está en Castilla porque en alguna parte tiene que estar, ¿no?
pero es una ciudad directamente española. Es una ciudad castellana es Valladolid, o es Burgos, o Ávila, o Segovia, o Toledo. Madrid no. Está en Castilla, porque en alguna parte tiene que estar, naturalmente, pero no es una ciudad castellana, es una ciudad española, directamente española, precisamente porque es una ciudad que era muy pequeña y de poca importancia cuando fue convertida en corte. Y entonces, naturalmente, su función ha sido la de ser la capital. Y por tanto, la de ser el punto de encuentro, el punto de convergencia de los españoles de todas partes. En general, si yo preguntar, no se lo voy a preguntar, pero ¿de dónde eran ustedes? ¿Cuántos de ustedes han nacido en Madrid? Estoy seguro de que pocos, empezando por mí, claro. Nuestros hijos, sí, en general, la gente muy joven ha nacido en Madrid, pero en cuanto remontamos un poco la edad, ya no. Y en este momento, 1912, que es lo que refleja directamente el libro de Pérez de Ayala, evidentemente se trata de una reunión de españoles no de Madrid, salvo alguna excepción, y esa excepción no cuenta tampoco, quiero decir, no es que se notara. El que era de Madrid no tenía ninguna peculiaridad por ser de Madrid, simplemente no era de otro lugar. Esta es la situación. Y es algo que aporta, evidentemente, por ser una novela, en definitiva, lo que le encuentro de valor, diríamos, paradójicamente, de valor documental a Troteras y Danzaderas es el ser una novela, el ser ficción. Porque por tener personajes que aunque hayan sido reales, funcionan como personajes de ficción, viven. Y al vivir evocan su ambiente, su circunstancia, el mundo en que están, y entonces resucita ese Madrid, ese fragmento de Madrid, esa porción de Madrid. El primer comienzo de este libro es muy curioso. Va a ver a una mujer que vive en una casa y tiene amistad, este bohemio, el bohemio desastrado, que parece un mendigo, y quiere subir la escalera. Y la portera, que es una portera brava y fiera, lo detiene y le dice que cómo va a entrar, que no le deja entrar, cree que es un mendigo. Él ya dice un mendigo y lo insulta. Y bueno, y además se pelean y se pegan y pierden un zapato, él y todo eso. Y hay una larga escena hasta que luego interviene el marido de la portera, que bueno, al final se aclara y aparece la muchacha de la mujer a quien va a visitar, que dice que sí, que es visita de la casa y que es amigo de la señorita. Y entonces hay una larga escena. Quizá lo que está tratado con más minuciosidad y más detalle en el libro es esta escena inicial, que es pintoresca, grotesca, diríamos, para seguir en la literatura de la época, esperpéntica, es una escena puramente de esperpento, y justamente está incluso muy exagerada en todos sus detalles, ¿no? Se pelean, se pegan, se cae al suelo, pierde el zapato, en fin, todas las demás cosas. El zapato que muestra que eran unos calcetines rotos, como era de esperar. Y exagerando un poco las cosas, es también caricaturesca esta misma escena. Pero es curioso que empieza por ahí. Es decir, empieza por una especie de aguafuerte o esperpento muy vivo, muy lleno de vida. Grotesco, por supuesto, en todos sentidos. Que porque además este hombre está enamorado de la mujer y hay un trasfondo amoroso. Es un poeta modernista. Hay también una sátira del modernismo. Hay incluso algunos versos más o menos fingidos en que se acumulan por los tópicos típicos del modernismo. Hay unos versos que son inventados, no sé por quién, que parodiaba el lenguaje de los modernistas, que dice, y en medio del lago, con fe de crisálida, maldice a su madre por ser poco pálida. Es una especie de acumulación de tópicos modernistas. Pues bien, de esto lo hay también, está mezclado, está deslizado de vez en cuando en el libro de Pérez de Ayala, que tiene, insisto en ello, el valor que tiene documental es el no ser un documento.
el no ser un estudio sociológico, el ser una novela, porque entonces ahí justamente se recrea la forma de vivir, se ve a unos personajes viviendo y esa vida a que asistimos, esos diálogos, esas conversaciones, esas envidias, esas rencillas, esos amores más o menos trasnochados, todo eso hace que surja el mundo en que están y tenemos una visión, insisto, deformada, insisto, caricaturesca, de una zona de nuestra realidad que tiene mucho que ver precisamente con el asunto de este curso. El próximo día hablaremos de Juan Ramón Jiménez.